Ah, darle las gracias a nuestro amigo JT, que el día de hoy pues nos ha invitado para poder comenzar con un mensaje más de la palabra de Dios. Y antes de abrir las escrituras, antes de entrar de lleno en ella, debemos inclinar nuestros ojos donde quiera que estemos para poder entrar en comunicación con Dios en esta tarde y poder pedir su dirección divina. Así es que donde quiera que estés en este momento, te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar para poder elevar una oración en esta tarde. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque tú nos permites una vez más en esta tarde tocar tu palabra, una vez más compartir tu mensaje, oh Dios, y esperando que tú seas nuestro guiador, esperando que tú confortes, oh Dios, y que este mensaje que hoy hablaremos en esta tarde, oh Padre Celestial, pueda llegar hasta aquellos rincones donde la palabra de Dios tal vez no ha podido llegar. Que tú tomes el control, oh Dios, de nuestras vidas, que tú sigas dirigiendo y sigas bendiciendo este ministerio radial, oh Dios, y que tú tomes el control siempre. Queda a nuestro lado en Jesús. Amén y amén. Como todos podemos saber, en esta vida nos encontramos en un momento de guerra, en un momento en el cual tal vez muchos intentamos buscar una salida a los problemas y dificultades de la vida. Tal vez muchos queremos encontrar soluciones rápidas y certeras. Pero quiero decirte que la palabra de Dios tiene una promesa y muy grande. Desde el momento en que tú decidiste bajar hacia las aguas bautismales, desde ese momento en el que tal vez tú decidiste entregar tu vida a Dios, comenzaron a llegar más de algún problema a tu vida. Comenzó a llegar más de alguna preocupación en tu carrera profesional o en todo lo que es tu vida alrededor de ti. Pero hoy en esta tarde yo quiero decirte, no estás solo, Dios está contigo. Y a pesar de que ya entraste a esa guerra en la cual el día de hoy vivimos, tienes la posibilidad de poder salir adelante, de poder vencer y de poder ser un ganador cuando Cristo Jesús venga. La batalla cristiana en la vida espiritual no es algo que va a pasar de un día a otro o que se va a acabar de un día a otro. La guerra está a diario y la guerra continúa. Es una guerra en la cual nos encontramos y que al final el único triunfo que tendremos, si al fin llegamos a ese final, es la corona celestial. El día de hoy vamos a tocar 3 barreras, las cuales tuvo que enfrentar David. Tal vez tú has escuchado, tal vez tú has estudiado, tal vez tú en más de algún momento has escuchado hablar de David, has escuchado hablar de Goliat, pero muchas veces quizás no has entendido alguna cosa diferente a como yo hoy la entiendo. Tal vez esas palabras que David utilizó o lo que David vivió fue algo que el día de hoy nosotros a diario lo podemos vivir. En nuestra vida espiritual nos enfrentamos cada día a gigantes, a barreras, a pruebas y a dificultades que en la vida hay. Pero David nos da una enseñanza grande de cómo debemos realizar nuestra vida y cómo debemos actuar para poder salir adelante. Así como David en ese momento se encontraba en una situación difícil, así en ese momento él encontró una solución a eso. El día de hoy yo te puedo decir a ti que Dios es grande y Dios tiene una respuesta. El libro de Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 1. Es una base de la historia que hoy en día vamos a estudiar. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. El pueblo de Dios. El pueblo de Israel en este momento se encontraba viviendo una crisis que tal vez el día de hoy nosotros la estamos viviendo. Una guerra espiritual en la cual el mundo el día de hoy se encuentra. El pueblo de Israel tenía enfrente a los filisteos el día de hoy. Y se encontraba en una situación tan difícil, ya que no podía encontrar una solución para esa guerra la cual tenía. Tenía enfrente a un ejército que era comandado por un ser humano que tal vez
a la vista de nosotros o a la vista de ellos parecía un ser extraordinario, alguien diferente, alguien fuera de lo normal. Pero ahí se encontraba el pueblo de Israel. Tal vez tú el día de hoy te encuentras en una misma situación. Te encuentras ante una guerra. Tal vez no de armas. Tal vez no contra un ser humano que parece extra normal. Pero tal vez te encuentras viviendo una batalla espiritual. Tal vez te encuentras viviendo una circunstancia en la cual estás pasando por momentos difíciles y tal vez no encuentras una solución. Y tal vez ese gigante no es un ser humano. Ese gigante es nada más y nada menos que Satanás. El pueblo de Israel se encontraba en este momento frente a una dificultad grande. Tenía enfrente a un ejército el cual estaba sacudiendo y estaba sobrellevando las cargas que el pueblo de Israel no podía. He ahí donde encontramos tal vez el día de hoy la primera barrera con la cual se enfrentó David. Pero ¿quién era David o qué tenía que hacer David en esta guerra? ¿Por qué fue que David se involucró en ella? El libro de Samuel, 1 de Samuel capítulo 17 y versículo 13, nos va a hablar acerca de quién era David y de dónde pertenecía. 1 de Samuel 17 y versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí se fueron a la guerra con Saúl. Los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David iba y venía a casa dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David no era un guerrero de arte. David ni siquiera se involucraba en asuntos de guerra. Su oficio principal era el cuidar y apacentar las ovejas. Él venía, iba, pero su principal obra era eso. La guerra no era para él. David en este momento no estaba hecho para convivir de esta manera. Pero he ahí se encontraba él en esa circunstancia con la primera batalla. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están bien de salud, y toma prendas de ellos. Esa era la misión encomendada a David. ¿Qué fue lo que motivó a su padre a enviarlo ahí? ¿Cuál fue la razón por la cual David tenía que ir hasta este campamento? ¿Cuál fue la razón por la cual su padre necesitaba que llevase esta comida a sus hijos, que preguntara por ellos, que viera cómo estaban? Cuando Dios tenía un propósito, Él hace 1001 manera para poderte llamar, para poderte decir ahora es tu turno, para poderte decir ahora te toca a ti. Dios habla de 1000 maneras, y de la manera en que habló con Isaí en esta forma fue en una manera que ni el mismo David se la esperaba. Cuando David escuchó el llamado de su padre Isaí, en ningún momento él decidió hacerse atrás. En ningún momento él se negó a ir. A pesar de que se encontraba y sabía de que el pueblo de Israel estaba en una circunstancia difícil, que cualquier cosa podía suceder, que cualquier cosa podía pasar, David decidió ir. Y él tomó esa flama, esa llama que puso Isaí en él para poder ir. Y estando allá, David no sabía que iba a encontrarse con tantas barreras, las cuales tú el día de hoy
Podrás ver si estás en alguna de ellas o alguna de ellas está afectando a tu vida. Y verás la manera en la cual David pudo vencerla. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Terebinto peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en pie de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El pueblo de Israel se encontraba una vez más en una situación difícil, pero aquí vamos a comenzar a notar estas barreras que David enfrentó. La primera barrera de ellas fue su misma familia. Tal vez el día de hoy tú te encuentres en esa barrera. Tal vez tu familia te está apoyando en la vida cristiana, o tal vez tu familia dejó de apoyarte cuando tú decidiste seguir a Cristo Jesús. El día de hoy yo te digo, la familia es una de las barreras más grandes que tú encontrarás en la vida cristiana. Muchas veces ellos te van a apoyar, pero habrá momentos en los cuales querrán no solo que tú sigas en la palabra de Dios o que sigas el camino de Dios. Lo que querrán hacer es que tú busques un significado más. Podrán decir que tú eres joven, que tú tienes una vida por delante, un camino por delante, y ¿qué estás haciendo? Siguiendo a Dios. Tal vez tus propios hermanos se acercan a decirte que eres un loco, que no estás haciendo bien las cosas, que sí que te dieron, que sí cómo te engañaron. David se enfrentó una vez más a esta barrera. La primera barrera de David el día de hoy, tenlo claro, fue la familia. ¿Y por qué te digo esto? El versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para probar a Israel. Al que le venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Pero el versículo 28 nos habla acerca de algo grande. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En ese momento Eliab, su hermano, fue su primer barrera. Y comenzó a decirle a David qué hacía ahí. Su lugar no era ahí, su lugar era con las ovejas. ¿Quién lo había mandado? ¿Cuál era la razón por la cual él estaba ahí? Tenía que regresarse. Tal vez el día de hoy tú escuchaste la palabra de Dios, tú escuchaste un predicador, tú escuchaste su mensaje o un texto bíblico, o en las redes sociales o en cualquier lugar tuviste algo que te conmocionó. Pero siempre habrá más de una persona, más de un familiar, más de algún hermano que te va a decir que eso no está bien, que tú estás loco, que si quieres lo que tú estás haciendo en la vida, que eso no es para ti. Esa parte o esa barrera está entrando en tu contra para que tú conozcas el verdadero significado de Dios, para que tú te vayas y te marches a la primera. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, quiero decirte que no fue para que tú caminaras en una calle llena de flores, en una calle donde no iba a haber ningún problema ni dificultad. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, te metiste a este barco de la guerra,
a una guerra espiritual en la cual te vas a enfrentar hasta aún con tu propia familia. Pero lo mayor de todo es que la palabra de Dios nos dice que si aún padre y madre nos dejaran, con todo Jehová nos recogerá. David lo tenía claro. Y David estaba en esa batalla y estaba ahí. A él no le importaba lo que su hermano dijera. Él iba a estar ahí y él no se iba a marchar a pesar de todo. En ese momento David se encontraba en una situación difícil. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías tú si tu propio hermano, si tu propia familia el día de hoy te dice, desde el momento que tú decides seguir a Cristo Jesús, olvídate de tu familia? Olvídate de que existimos para ti. Hace unos años atrás, un joven conoció la palabra de Dios. Y al conocerla se interesó en ella. Siguió estudiando el mensaje y un día decidió aceptar a Cristo Jesús. No tenía ni horas de haber aceptado a Dios, de haberse entregado así en el bautismo, cuando se encontró aparte de su familia. Lo primero que ellos dijeron es, ya te lavaron el cerebro. De ahora en adelante, olvídate de tus tíos. De ahora en adelante, olvídate de tus padrinos. De ahora en adelante, olvídate de que existimos. Porque tú ya no eres uno de nosotros. Ahora ya formas parte de otro grupo. Y dile a ese grupo que hoy está contigo, que te apoyen como nosotros lo hemos hecho. Ese joven no se dejó engañar por lo que dijeron y decidió seguir. Y siempre en su mente estuvo, si ustedes se alejan de mí, yo sé que Dios no se alejará. Yo sé que Él estará ahí. El día de hoy, este joven ya tiene más de 10 años de estar en el pueblo de Dios y no ha decidido alejarse. Sigue ahí, sigue al pie de la batalla. Y a pesar de lo que dijeron sus tíos, a pesar de lo que dijeron sus familias, a él no le faltó nada y logró salir adelante, porque Dios es grande, porque Él no nos abandona. Y en esta barrera hay muchos que vamos a quedar. Hay muchos que en este momento van a decir, y mejor regreso atrás y vuelvo a empezar mi vida. Pero en ese momento tú debes de cobrar fuerzas y debes decirle, Dios está conmigo. Y esta nada más es una barrera la cual debo de vencer. Es una barrera la cual debo de saltar. Es una barrera la cual no me va a impedir seguir a Cristo Jesús. Así lo hizo David. Esa fue su primer barrera. Y no importaba lo que dijeran sus hermanos, no importaba que recriminaran todo. No importaba que le llamaran soberbio, le llamaran lo que quisieran decirle, David siguió. Y a David no le importó, en sus propósitos estaba que este gigante estaba humillando al pueblo de Dios. Y eso no cabía en su mente. Él sabía que el pueblo de Dios estaba siendo gobernado por un líder, no humano, un líder espiritual, un líder llamado Cristo Jesús. Jehová de los ejércitos, Él estaba ahí. Y David lo tenía seguro. Pero no había pasado mucho tiempo y David se enfrentó a una segunda barrera, tal vez más grande que la anterior. Satanás estaba poniendo cosas en su vida para que él no se enfrentara a la barrera mayor. La segunda barrera que David encontró en su camino fue el propio Saúl. Si la tomamos ahora en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y nuestro diario vivir ahora, ¿cuál sería esa barrera para nosotros? La segunda barrera en nuestra vida espiritual el día de hoy, así como la enfrentó David, serían tus amigos, el trabajo o tal vez la escuela, tal vez una profesión o lo que tú tengas. Esa es tu segunda barrera el día de hoy. ¿Cuántos han dejado de seguir a Cristo Jesús porque en sus trabajos les impidieron guardar el día sábado? ¿Cuántos han dejado de seguir a Cristo Jesús porque sus amigos les dijeron que estaban locos, que habían cosas mejores en el mundo, que habían situaciones más bonitas que nos podían llenar más de gozo que estar en Cristo Jesús? ¿Cuántos el día de hoy no hemos dejado a Cristo Jesús por nuestros estudios? Porque prefiero ser alguien o tener un título académico y no solo ser un simple ser humano más que sigue a Cristo Jesús.
Un simple ser humano más que solo está confiado en que Jesús va a venir y que vive en un mundo de ilusiones. Tal vez el día de hoy tú estás en esa barrera. Tú te encuentras en esa misma circunstancia que David se encontraba. David se enfrentaba a Saúl, su segunda barrera en el camino. Pero hubo algo más que Saúl tuvo que gestionar en la mente de David. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Vamos a hacer una pausa ahí. David estaba seguro de que él iría para pelear con este filisteo y derrotarlo. De que él sabía de que el pueblo de Dios no podía estar siendo avergonzado por un simple hombre, por un simple ser humano. Y en este momento, Saúl puso su primer obstáculo. Tú no podrás ir contra aquel filisteo. ¿Cuántas veces a ti en la vida espiritual no te han dicho: tú no puedes estar en la iglesia, tú no puedes desarrollar este programa, tú no puedes hacer esto? Déjame decirte, aún en la misma iglesia encontrarás personas las cuales pondrán obstáculos en tu vida. Y tal vez te dirán que tú eres muy joven, o que tú no tienes experiencia, o que tal vez no tienes el don para dirigir o para hacer cualquier cosa. Yo te digo algo. David no era un guerrero y se enfrentó a Goliat. Tú eres un ser humano, al igual que David. Y ahora yo te digo, tal vez tú no puedes ser tan adulto, tú puedes ser joven, tal vez tú no puedes tener gran experiencia, pero te digo algo, tienes mayores ganas de salir adelante que muchos tal vez en el pueblo de Dios. Tienes ganas de salir y de aprovechar y decirle al mundo: yo quiero seguir a Cristo Jesús. No te detengas porque un simple ser humano te va a decir que no puedes hacerlo. Inténtalo. Demuéstrale que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La segunda cosa que Saúl le dijo a David: para pelear con él, porque tú eres un muchacho. El hombre de guerra, él es un hombre de guerra desde su juventud. David no tenía experiencia, David era un joven como tú y yo. Y se enfrentaría a un gigante que tenía una gran experiencia en batallas desde su juventud. Toda su vida había sido de lucha, de batallas, de guerras. Pero David no tuvo temor. Ahora yo te digo a ti, si Dios está contigo, ¿por qué debemos temer? Si Jehová está a tu lado, ¿por qué temerás? Tú tienes el control de todo, tú tienes el control de tu vida porque Dios está contigo. A David no le importó lo que decía Saúl y él decidió salir adelante. Pero Saúl mencionó algo todavía más fuerte. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se volvía contra mí, yo le sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David estaba seguro de lo que quería. David se aferraba a algo. David tenía en su mente algo llamado victoria. En su mente había valentía. David no se iba a dejar intimidar por lo que Saúl decía, ni por lo que el gigante gritaba a voces cada día que salía. David no iba a dejar eso. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. El día de hoy yo te digo a ti: no tomes o no hagas el papel que no te corresponde. David nunca fue un guerrero de clase y tampoco quiso ponerse sus vestiduras solo porque Saúl lo decía. El día de hoy yo te digo a ti, en esta barrera en la cual te encuentras, sé tú mismo.
No dejes que el mundo te cambie, no dejes que las personas te cambien y quieran hacer de ti lo que tú quieras. Deja a Cristo Jesús. Él es el único que puede llenarte de esa coraza y de esa fuerza, de esa vestidura que tú necesitas para pelear. Un ser humano pondrá en ti vestiduras las cuales tú no podrás cargar, situaciones con las cuales tú no podrás. No las tomes. Obedece lo que Cristo Jesús dice. Haz lo que Dios tiene para ti. David en ningún momento tomó esas vestiduras. Él quiso ser quien era. Muchos amigos querrán decirte o hacer de ti alguien diferente. Solo porque tú eres cristiano, querrán que tú no lo seas. Y te van a hacer o te van a decir miles de cosas, pero tú debes de demostrarles que Cristo Jesús ha cambiado tu vida, de que tú eres diferente, de que Dios tiene el control en ti y no ellos. ¿Qué hubiese pasado si David toma esa armadura que Saúl le dio? ¿Sería posible que David hubiese podido matar a Goliat con esa armadura? Estoy seguro que David no hubiese podido dar ni el primer paso cuando Goliat lo hubiese tomado como una víctima más. Porque David no era lo que Saúl quería que fuera. David era lo que Dios quería que fuera. David nomás era un pastor de ovejas. Alguien que cuidaba por su rebaño. En ningún momento David utilizó esa armadura porque sabes que si en ese momento David lo utiliza y si David hubiese matado a Goliat en ese momento con esa armadura, el ser humano hubiese dicho que había sido por ayuda de él. El ser humano hubiese dicho que porque utilizó David la armadura de Saúl, entonces fue que ganó la batalla. David no la utilizó porque Dios tenía un plan, porque Dios tenía un propósito con él. David logró vencer la segunda barrera. David logró superar esta barrera espiritual que tenía. Ahora yo te digo, no dejes que tus amigos, que el trabajo, que los estudios o que cualquier cosa interfiera con tu vida espiritual. Sigue. Esa nada más es una segunda barrera y en la cual el mundo cristiano el día de hoy ha caído. Lastimosamente hay muchos en el pueblo de Dios que han decidido seguir a estas personas o a estas cosas y alejarse de Dios. Si tú caes en la segunda barrera, lastimosamente no eres un cristiano. Porque eso no es nada comparado a lo que viene más adelante. Pero si Dios está contigo, tú puedes vencer. Tú puedes vencer y poder salir adelante. En esta tarde yo hoy te digo a ti, logra vencer esta segunda barrera. Toma el control de tu vida y haz una pausa en ella. Medita en este momento en esta segunda barrera. Medita en este momento en la primera barrera que anteriormente vimos, que fue la familia. Piensa si estás cayendo en alguna de ellas. Y medita si el día de hoy tú puedes salir. Vamos a darnos una pausa el día de hoy para que tú pienses, para que tú medites, para que en tu vida te des un momento, un segundo para pensar qué estás haciendo de ti. Vamos a darnos una pausa y luego vamos a continuar con la tercera barrera, la barrera más importante en tu vida. Piensa y medita en lo que estás viviendo el día de hoy.